Así para todos, alguien que me cuente qué fecha es hoy. 14, jueves 14 de mayo. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí vamos a retomar desde donde estábamos la vez pasada con los transistores de efecto de campo, los FETs y MOSFETs. Así muy rápidamente, parte de lo que dijimos la vez pasada, comparativamente hablando, el BJT versus los FETs, decíamos, el BJT es un dispositivo que se controla por esta corriente que está aquí, la corriente de base. Vamos a ver, por ahí me preguntan, ¿la clase del martes la subió al Tec Digital? Sí, ahí está. Sí, sí está, porque yo ya la vi. Sí, sí, sí está, sí está. Estoy seguro que sí está. Estoy al día, no debo nada. Inclusive la de TEM que fue ayer ya está ahí también. Ok, decíamos entonces, el BJT. Bueno, yo tengo que hacerles una pregunta. Voy a poner una pausa aquí. Yo sé que al menos Irene, yo sé que está de acuerdo porque es la única que me ha preguntado. Sobre la utilidad de que les suba esto, las pizarras. Sí, es Justo, útil. súper genial, profe, porque los apuntes quedan de una vez ahí, entonces a veces hay cosillas que uno, para copiarlas más fácil desde ahí, porque en Ah, el video para no estarlo pausando y cosillas así. ok, perfecto, perfecto. Eso era. ¿Alguna otra cosa que ustedes piensen que es necesario, aparte del video más la pizarra? Sí, no, solo eso, profe, lo necesario. Ok, ok. La solución previa lo que va a salir del examen, no. Sí. Obvio, profe. Y ahí si la puede ir subiendo. No, no, no me enojo. Yo no me voy a enojar, sí. Ok, ok, bueno, seguimos. Profe, Señor, profe, una consulta. dígame. El formulario que antes estábamos haciendo, ahora, ¿qué? ¿Lo llevamos igual o...? Sí, claro, obviamente, obviamente, pero en el momento del examen usted puede tener más material ahí afuera, ¿verdad? Yo no voy a estar soplándole en la nuca a ver qué tiene o qué no tiene en la mano, pero sí, tiene que tener las mismas tablas del capítulo 5 del capítulo, bueno, ahora el 5 y el 6, ahora en el 7 hay otra tablilla ahí, en el 8 también, las fórmulas de respuesta en frecuencia, tiene que tenerlas a la mano, obviamente. Cuando yo llevé un par de cursos de los de la carrera, que los exámenes eran lo que se llama a libro abierto, ¿verdad? Saque el cuaderno y saque el libro y saque lo que le dé la gana. A esos exámenes yo les tenía pavor. Cuando eran, obviamente, examen ahí supervisado, ¿verdad? En el aula. Usted no gana nada, que lo dejen sacar absolutamente lo que sea. Bueno, en ese entonces no habían teléfonos celulares inteligentes, ¿verdad? Este, si no sabe dónde buscar las cosas. El nivel de dificultad de esos exámenes generalmente era mayor, porque se le brindaba a usted todos los recursos que quisiera. Pero más bien se tiende a perder uno entre tanto chunche si no sabe exactamente dónde están las cosas que necesita. Entonces, igual ustedes, ¿verdad? O sea, de nada les sirve decir, no, no, el día del examen, me la juego, saco absolutamente todo, lo voy a tener a la mano, y ahí están los compas por WhatsApp, ¿verdad? Y etcétera. Y si el compa no le responde a usted ese día, en ese momento, porque no le da la gana o por lo que sea, entonces, siempre tiene que estudiar, no hay de otra. De hecho, eso me recuerda cuando llevé señales y sistemas, el profesor nos llega y dice, para el formulario pueden llevar hasta un examen resuelto, que igual, si no saben hacerlo, desalados. Sí, exacto, exacto. No es ninguna ventaja. Ya lo vi, creo que era el caché del browser. Ah, sí, bueno, sí, eso es común. De hecho, me pasó ayer con lo de los técnicos en la noche. Si se mete, si se mete a la página y no ve lo que anda buscando, presiona F5 en el navegador web para que refresque, porque algunas veces lo que está viendo fue de la última, el caché del browser, lo último que vio. Sí, eso es típico. Muchas gracias, David. Ok, bueno, seguimos entonces aquí con el BJT.
Entonces decíamos que el BJT es un dispositivo que se controla por medio de la corriente de base. Y dependiendo de la corriente de base, pues así va a ser la corriente de colector. En el caso del FET, la variable de control ahí, aquí va a ser la tensión entre el gate y el source, VGS. Usted lo ve aquí en forma analítica, aquí abajo, ¿verdad? En este caso, entonces, en esta ecuación, corriente de colector igual a beta veces corriente de base. Pues esta es la variable de control, la corriente de base, una constante, que es la ganancia del BJT, beta, y eso nos da una respuesta, una salida, que es corriente de colector. Igual para el caso del BJT, entonces la salida, lo que esperamos es esta corriente del drenador. Aquí está la variable de control, que es la tensión gate source. Y en este caso tenemos dos constantes, IDSS, que era la corriente máxima, cuando VGS es igual a 0, ya la vamos a repasar. Y el voltaje de estrangulamiento, de pinch off, que viene de la hoja de datos, que es una constante. Algunas ventajas y desventajas o características comparativas, digamos, que hablamos ahí con cierto detalle la clase pasada. La ganancia típica de voltaje de NCA para amplificadores con BJT es mucho mayor que para los FET. Perdón, entonces decíamos que con circuitos de alta potencia o de alta ganancia, yo les mostré a ustedes que se usan BJTs y se siguen utilizando activamente. Para voltajes o ganancias no tan grandes y sobre todo para potencias no tan grandes, son mucho más utilizados los FET por el nivel de integración, decíamos, porque son mucho más baratos, consumen menos corriente, etcétera, etcétera. Los FETs son más estables a la temperatura que los BJTs. Los BJTs, yo les enseñé la vez pasada el tipo de disipadores así enormes, bestiales, que requieren, sobre todo en las etapas de salida o de potencia, las etapas finales que se llaman. Y el FET en general es mucho más pequeño, entonces es apto para integración a gran escala. Y una de las características más importantes que tiene el FET respecto al BJT es su altísima impedancia de entrada en el orden de los megas, que es lo deseable precisamente en un amplificador. Respecto a las curvas de transferencia, para un dispositivo, para un FET canal N, les decía la vez pasada, préstele atención aquí al símbolo. Esto está en una tablilla, en este capítulo, la tabla 7.1. En la tabla 7.1, voy a ponerlo por aquí, está una colección de curvas características y el símbolo del dispositivo, otro par de cosillas más, que es buena que la tengan a mano. Entonces, ok, IDSS, que es una de las constantes que veríamos ahí, uno de los parámetros importantes dentro de la ecuación, es la corriente máxima que se da cuando VGS, que es lo que está aquí en el otro eje del lado de abajo, tiene un valor 0. Es decir, IDSS en el caso del FET. Y luego tenemos ese otro de aquí, que es VP, voltaje de estrangulamiento, ¿verdad? En este caso hay una curva de la corriente, entonces VGS es igual a VP y es negativo, así como está para este dispositivo. Esa corriente máxima que decíamos, que está aquí, IDSS, que está bien marcada, se da cuando VGS es igual a 0 voltios. Como eso está aquí en texto, aquí arriba resumido, la corriente máxima se define como IDSS y ocurre cuando VGS es igual a 0 voltios. Y VDS mayor o igual que el valor absoluto del voltaje de estrangulamiento. Ok, entonces para el BJT teníamos esa ecuación que era la principal, donde
está la variable de control y la entrada, ¿verdad? Para el caso del JFET, pues esa es la equivalente, ya la acabamos de ver. Y luego dos cosillas que asumíamos para el análisis, para poder iniciar el análisis del circuito de polarización, antes de irnos a la parte de CA, ¿verdad? Que es el capítulo que sigue. En el caso de BJT, decíamos que la corriente, esta que baja aquí por el colector, es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Y decíamos que para que se polarice, se requiere que entre la base y emisor haya 0.7 voltios. Entonces eso se asumía. Y yo les decía, si no fue cierto lo que usted asume, va a llegar a algún resultado que es contradictorio. Usted tiene que tener muy claro eso y tiene que saberlo identificar. No es nada más de que se cuadre a calcular hacia tontas y a locas y que llegue, que pase por encima de resultados que son matemáticamente correctos, pero electrónicamente incorrectos y que usted siga como si nada. Usted tiene que saber detenerse, comprender en todo momento qué es lo que está calculando. Ok, en el caso del FET, entonces la corriente del drenador va a ser exactamente igual, esta corriente que va por aquí va a ser exactamente igual a la que sale por ahí. Y algo que si vamos a asumir, esto que está aquí es importante, porque de aquí es donde arranca el análisis, de que la corriente que ingresa por la compuerta es exactamente 0 amperios. Aquí está básicamente lo mismo, solo que se añade una cosilla más. Para cualquier tipo de FET, entonces la corriente que ingresa en la compuerta es 0, la corriente del drenador es igual a la fuente, y ahora sí, para JFETs, o sea, FETs corrientes, y para MOSFET de empobrecimiento, la ecuación que gobierna el dispositivo es esa que acaba de usted de ver. Pero para los MOSFET de enriquecimiento, es esta otra que está aquí. Bueno, esto es algo que se observa directamente en las ecuaciones, no hay que ser muy genio, ¿verdad? La relación entre la variable de control y la respuesta en un BJT es lineal, y en el caso del FET no lo es, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática. Entonces ya vimos la curva característica de FET o JFET, lo mismo. El MOSFET de empobrecimiento, la curva característica es similar. Vea igual que la vez pasada. Pongan atención ahí al símbolo. Y recuerde tener a la mano la tabla 7.1, le decía. Entonces, en el caso del MOSFET de empobrecimiento, la curva es similar, solo que IDSS ya no es la corriente máxima, sino que es por donde cruza. Siempre se da, obviamente, cuando VGS es igual a 0, porque esa es la definición. Pero ya no va a ser la corriente máxima, sino que la corriente puede seguir creciendo aquí en lo que se llama el modo de enriquecimiento, aunque estamos hablando de un dispositivo de empobrecimiento, que generalmente se va a utilizar ahí del eje hacia la izquierda. El valor de VP sí sigue siendo aquí. El valor cuando VGS vale menos VP, la corriente llega a 0. Entonces sí, bueno, ahí nada cambia. En el MOSFET de enriquecimiento, que la ecuación ya no es la misma de Shockley que usted acaba de ver. Ojo al simbolillo. La curva está totalmente a la izquierda. La curva de corriente, estamos hablando, la de ID versus VGS, está totalmente a la izquierda. Hay un voltaje que se llama VT, ¿verdad? Que está como por aquí.
que es el voltaje entre VGS, que me causa un crecimiento abrupto de la corriente. Bueno, no, realmente está, en este caso está aquí, justo ahí, en 3. Justo ahí. Un poquitillo antes, 2 voltios ahí. Ah, bueno, ahí estaba marcado ahí, 2 voltios. En todo caso, ese es VT. Ahora, esa gráfica está muy idealizada, muy de libro, muy bonita. Pero es básicamente parecido al V base emisor que usted veía en, ¿cómo se llama? En el BJT o en la curva del diodo, en todo caso. Es la misma curva de característica que acaba de ver, exactamente la misma. De nada más recordando la ecuación de dónde sale. SVT, ¿verdad? El voltaje de umbral, ya lo mencionamos, sale en la hoja de datos del dispositivo. Y esa constante K, que se calcula de esta forma que está aquí, vamos a ponerle aquí una flecha nada más, dice ahí que es I de on, esto causa mucha confusión, I de on y VGS on menos VT al cuadrado. Ya usted sabe que esto, VT, es un parámetro del dispositivo, o sea, es de hoja de datos, o sea, se le va a dar de fijo. ¿Quién es ID on y VGS on? Bueno, on es de encendido, ¿verdad? Es cualquier par de datos de ID y VGS que pertenezcan a esa curva que vimos anteriormente, o sea, cualquier punto aquí de la curva que dependen del circuito de polarización, le sirve para determinar quién es K. O sea, cualquier par de valores que sean válidos, incluyendo los del punto de operación, donde está el transistor, que se le llama, se lo va a encontrar ahí como IDQ y VGS Q, igual que en el BJT, ¿verdad? Esa Q es el punto de operación. Bueno, eso lo va a ver ahorita cuando vean un par de ejercicios, pero este VDS, que se le llama VDS de saturación, puede calcularlo así. Anote esa ecuación. VDS de saturación es VGS o VGSQ, es lo mismo, ¿verdad? El VGS que se tenga en el punto de operación, menos VT. Esto también es importante que lo anote. En algunas ecuaciones o en algunos ejercicios del libro o en algunos libros, VT no aparece como T, como VT, sino que aparece como VGS de Thevenin o VGS de TH. Si se topa esta ecuación con aquí, VGS TH es la misma cosa. Ok, sigo. Ya lo anotaron. Sí, profe.
me dicen y me regreso. Tipos típicos de circuitos de polarización son básicamente los mismos que con el BJT. Aquí están los más utilizados dependiendo del tipo de dispositivo, pero no quiere decir que sean los únicos. Polarización fija, autopolarización, polarización por divisor de voltaje. Bueno, aquí está lo mismo, autopolarización y por divisor de tensión o voltaje, de realimentación y divisor de voltaje. En todo caso, vamos a pasarle por encimita a cada uno de ellos. Es un resumen de las mismas ecuaciones, me voy a detener ahí. Ok, igual que en el BJT, en un momento les decía, esto que está aquí no son fórmulas, no tiene que aprendérselas ni tenerlas en el formulario. Usted las puede tener ahí en el formulario. Pero cualquier pequeña variación en el circuito hace que eso cambie. Ahí lo que está es cosas que salen directamente de ley de voltaje de Kirchhoff, bueno, algunas veces de ley de corrientes de Kirchhoff, no, en este casi no, y de la ley de Ohm. Cosas que usted ya debería ver así automáticamente. Por ejemplo, digamos, la primera ecuación, son ecuaciones que salen del análisis así del circuito, y son circuitos pues, sencillones, ¿verdad? Si yo agarro la tensión que hay desde aquí hasta allá abajo, que se llama VDD, la tensión total ahí en esa rama, y le quito la tensión que hay aquí, llamémosle V en RD, que por ley de Ohm, usted sabe que eso es igual a ID por RD, ¿verdad? Y de la corriente que baja por ahí. Entonces, si yo agarro esa tensión total y le quito la tensión de la resistencia, pues me queda esta que está ahí, VDS. Eso es lo que dice aquí. Y eso es ley de voltaje de Kirchhoff. Luego aquí lo que dice es que VS, el voltaje desde aquí hasta tierra, es igual a 0 y eso es obvio porque VS está conectado a tierra. Y como eso es así, exactamente, entonces VD, la tensión desde aquí hasta tierra, es lo mismo que la tensión desde ahí hasta aquí. O sea, VD es lo mismo que VDS, porque S está conectado a tierra. La tensión desde el gate hasta tierra es lo mismo que esa que está aquí ya ahí marcada, VGS. Es lo que dice aquí. Y esa tensión, si usted la ve, está al revés de esa batería que está ahí. Entonces VGS es lo mismo que menos VGG. Eso es lo que dice ahí. Preguntas ahí, en ese. Repito, sí, dígame. No hay, no. No. Ok. Entonces, repito, eso de la izquierda no son fórmulas, son ecuaciones que salen de ese circuito. Cualquier pequeña variación, yo les decía, si se me ocurre meter una resistencia, por ejemplo, aquí, ahí, en el source, ya esto cambia. Algunas de esas van a cambiar. Entonces, de nada le sirve tener eso en el formulario porque uno no sabe de todas las posibilidades. Bueno, ahí, eso es muy rápido, les voy a dar ahí unos minutejos para que lo hagan. Determine para esa red que está ahí, VGS, bueno, VGS, esa Q, ¿verdad? Recuerda que es lo del punto de operación. La puede eliminar si quiere, si le estorba. VGS, ID, VDS, VD, VG y VS. Hágale. Una Dígame. consulta, Dígame. profesor. Dígame. ¿Se podría decir que VDS es igual a VGS menos VGD?
para asociar en ese círculo? Usted dice que si V de S es igual a VGS, ¿y qué más fue lo que me dijo después? Menos V de G. No, no, eso no es cierto. ¿Hay alguna manera de asociar esas tres variables con una suma o resta? No, no, tiene que pasar necesariamente por la corriente que viene aquí, que es la otra ecuación la otra ecuación que usted vio ahí, que es la tensión aquí, V en esa resistencia, V en RD. Ajá. Es exactamente igual que en el BJT. Recuerde que usted podía decir la tensión que ve aquí, pero la tensión, si hubiera sido un BJT, ¿verdad? Para que haga la analogía, digamos, con lo que acaba de terminar. Usted podía saber muy rápidamente cuánto sube base emisor en el caso del BJT porque lo asumían, ¿verdad? Inclusive se podía calcular a partir de las corrientes. Pero V base colector, digamos, la tensión hasta aquí, esa no la podía saber, a menos que tenga ya todo el resto de cosas para hacer una malla en las resistencias que estaban aquí, ¿verdad? Si venía en resistencia, ¿verdad? En este caso no hay ninguna, digamos, por aquí arriba. Usted podía hacer una malla y determinarla. Necesariamente tenía que primero pasar por este lado para determinar la tensión que había ahí y luego ver la corriente que venía aquí para resolver el circuito. Es exactamente lo mismo aquí. En ese circuito, así como está ahorita, porque en autopolarización después usted va a ver que sí vamos a poner una resistencia por aquí. Ahorita no está. Ajá. Es exactamente el mismo caso que en el BJT. No puede relacionarlas directamente. Ok, como visualmente parecería tal vez hay una malla circular, ¿no? Sí, en otro tipo de circuito de polarización que ya casi va a ver usted. Tanto en el de realimentación, igual que son los mismos que el BJT. Igual, en el de realimentación o en el de autopolarización, sí aparece una resistencia uniendo ahí esas dos cosas. Ok. Profe, una pregunta, y Dígame. digamos, como la flecha como está en el gate, como uno sabe si es de NP o PNP. Que si es de canal N o de canal P. El que cuando tiene la flecha entrando, son los de canal N. Cuando es al revés, son de canal P. La flecha siempre está en el gate, o Sí, era como el source. no, es que se está pensando en el BJT. O en un MOSFET de los de enriquecimiento o empobrecimiento. Sí, Sí, era una la flecha aparece por este lado. Sí, sí. En este caso, en los FETs, los JFETs, aparece aquí de este lado. Sí, en los MOSFETs, la flechilla sí está del lado del sustrato. Profe, ¿verdad que la I del gate es 0? Correcto, de ahí es donde tiene que partir. De ahí es donde tiene que partir, de que la corriente del gate es igual a 0. Así como antes partía de que V base emisor era 0.7, ahorita tiene que partir de que I gate es igual a 0. Bueno, ojo, no sé si vieron que ahí a la par del dispositivo está IDSS y VP, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada de que como usted va a despejar algo de una ecuación cuadrática, le dan dos valores, siempre usted va a tener dos respuestas y que usted tiene que ver de qué dispositivo se trata, en este caso de un FET o JFET, y acostumbrarse al principio va a necesitar la tabla ahí a la par o estar viendo la curva característica para saber cuál de esas es la correcta. Porque si hubiera sido este dispositivo, por ejemplo, que puede tener tensiones aquí VGS negativas y positivas, pues entonces tiene que ver cuál de esas respuestas es la correcta. Ya corrí algo ahí. En este caso, esta es la curva. Entonces, para ese ejercicio que está resolviendo, por ejemplo, obviamente si llega a, no sé, a un VGS positivo, usted sabe que no puede ser.
Aunque no va a llegar a un VGS positivo porque hay una malla ahí que es muy obvia, pero ya vamos a verla. Pero en todo caso usted puede ver que esa no es respuesta correcta, o si llega a una corriente que sea mayor al valor de IDSS que se le dio, tampoco puede ser, porque IDSS aquí en este caso es máxima, o la corriente ID tiene un valor máximo de IDSS, que es lo mismo. Pero creo que en este caso no salen dos respuestas, solo sale una. Profe, ¿cuáles son las respuestas? ¿Perdón? Las respuestas, ¿cuáles son? Ya se las voy a mostrar para darle un chance ahí a todos juntos. Muy bien. Vamos para así está ahí. Perdón. Ahí. Ok, entonces, como dijo, ay, se me ve el lápiz. Como dijo Marcelo, creo, ¿verdad? Usted parte de que la corriente por aquí es igual a cero. Si la corriente ahí es igual a cero, entonces la tensión aquí, obviamente, va a ser 0 voltios en esa resistencia, URG. Y si la tensión ahí es 0 voltios, es como si usted tuviese aquí un cable. Como si tuviese un corto. Entonces, obviamente, la tensión VGS, esta que está aquí, es exactamente la misma que hay aquí, VGG, solo que al revés. Que es lo mismo, está. Profe, a mí el IDQ, digamos, no me dio eso. Revise ahí en la calculadora Literal, estoy metiendo lo mismo. que los numerillos estén bien. Yo voy a revisar yo por aquello. Bueno, vamos para IDQ. Pues ahí nada más de meter ya las cosas supuestamente en la calculadora, ¿verdad? Tenemos el IDSS, que es 10 miliamperios, no se le olvidó ese mili. Ah, no, ya sé que se me olvidó, ya sé que se me olvidó, profe. Y que no lo eleva al cuadrado. El cuadrado, exacto, ya le voy a decir yo. Típico aquí es eso. 10 miliamperios, 1 menos el VGS, que acaba de averiguar, de menos 2 voltios, y el VP, que es un parámetro que se le dio ahí en el circuito. En este caso, como usted no está despejando nada de aquí adentro, no va a tener dos respuestas, va a tener solo una. Entonces llega a que la corriente ID, o IDQ es la misma cosa, es igual a 5.625 miliamperios. Es lo que le decía yo ahorita a Eric cuando preguntó al inicio. Entonces ya hizo esta malla de este lado y ahora se viene hacia el lado de la salida, que es donde a usted le interesa llegar, ¿verdad? Después de esto lo vamos a meter en un circuito de amplificadores, ¿verdad? A usted le interesa avanzar hacia la salida, que generalmente va a estar por aquí. Entonces ahora sí, podemos hacer la mallilla que viene desde aquí arriba, que serían 16 voltios, que es VDD. Le quitamos la tensión en la resistencia y eso me va a dar VDS. Entonces 16 voltios menos, si es por ley de Ohm, la tensión que haya aquí, V en RD, sería la corriente que ya averiguó, 5.625 miliamperios por 2 kiloohms. VDS le da 4.75 voltios. La otra cosa que preguntaban ahí era VG, que ya se la calculó. VG, el voltaje de aquí a tierra, es lo mismo que VGS, que ya lo tenía. Entonces ahí está a menos 2 voltios. Y VS, que es obvio,
que aquí tiene 0 voltios. Preguntas ahí sobre ese. Profe, ¿para qué se pone la resistencia en el gate, la de 1 mega? Ahorita va a haber un circuito de polarización donde no está la fuente VGG, pero sí está la resistencia. La resistencia me va a garantizar una tensión VGS. Es para eso que está ahí. Usted tiene realmente un paralelo. O sea, esto está aquí, VS es igual a 0 voltios, ¿verdad? Y la tensión es a VGS. Imagínense que no es un transistor, que es un dispositivo solo de 2 patas. Llámele ahí GS si quiere, que está en paralelo con esas 2 cosas. Si usted no pone esa resistencia y esa tensión decrece mucho aquí, está poniendo en corto la batería y se le hace un quemadero. Para eso es que está la resistencia. Pero vea que es una resistencia muy alta. Y no importa de qué valor, sea, siempre que sea alta. Lo que garantiza a ustedes es que nunca aquí usted vaya a tener un corto, que VGG nunca se vaya a poner en corto. Dígame, Eric. Profe, el hecho que VG salga negativo, ¿pasa algo? ¿Afecta algo? No, necesita que sea negativo. Si no es negativo, no funciona ese dispositivo. Si usted ve la curva, que yo se la mostré hace un ratico, tiene que ser negativo. Y hay casos donde también puede ser positivo. Sí, correcto. Y no trabajaría nada más. Es la parte donde no trabaja. Igual que en un BJT, si se pone un V base emisor que sea negativo. No lo va a quemar. No lo va a quemar. A menos que suba además, o sea, que sea demasiado negativo. Eso usted lo ve ahí. El valor máximo, voltaje pico inverso máximo se llama en la hoja de datos. A menos que usted supere ese valor, ahí sí le saca el espíritu al transistor. En este caso, si usted le da vuelta a esa batería o hay una tensión positiva ahí que no sea demasiado grande, nada va a pasar, nada más que el circuito está apagado. Ok. Ahí cuando en la parte B había una ecuación cuadrática, ¿verdad? Ahí podría dar 2 valores. Usted dijo en la gráfica. Sí, pero es cuando usted despeje algo que está aquí adentro. Si yo le doy a usted la corriente y tiene que despejar VGS, ahí es donde va a tener 2 valores, 2 respuestas. Cuando despeje este VGS, va a llegar a que VGS es igual a la raíz de algo. Sí, ajá. Eso le da, exacto, ahí es donde le va a dar 2 valores distintos. No necesariamente más menos algo, porque puede que llegue a una fórmula notable, digamos. Le da 2 valores que son distintos. Y en ese caso tendría que fijarme en la gráfica. Correcto. Viendo el tipo de dispositivo, se fija en la gráfica y con eso usted determina cuál o discrimina cuál respuesta es incorrecta y obviamente entonces ya con eso sabe cuál sí es correcta. Okay, profe, Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a un dije, ejemplo donde va a salir eso, digamos. Cuando yo le dije para calcular VGD, en ahí podría calcular restando los puntos, ¿verdad? VD menos VG. Sí, una vez que ya tiene la tensión en el drain, que en este caso es VDS, que la tiene aquí, 4.75 voltios, Ajá. y tiene VG, que es menos 2 voltios, ya usted puede determinar cuánto es VGD, que no le sirve para nada, pero lo puede calcular. Ok. Bueno. Ok. Listo. Gracias. ¿Qué más preguntas sobre ese? No, yo no, profe. Ok, seguimos entonces. Ahí, y vamos por acá. Este es el circuito de autopolarización. Como les decía hace un rato, ve que ahí no aparece una resistencia, perdón, una fuente de CD o una batería en el gate. Sino que lo que está es una resistencia nada más, que generalmente es muy alta también. Es de varios megas en los circuitos reales, digamos. Entonces se lo encuentra así con una resistencia altísima, que está ahí básicamente solo para poder generar por Kirchhoff, ¿verdad? Una tensión aquí, GS, que le ponga a conducir este aparatillo. Ok, entonces, VGS, igual la corriente que entra por aquí sigue siendo 0, ¿verdad?
y el gate sigue siendo 0. Y esa corriente viene de aquí. Viene subiendo por ahí, da la vuelta para allá, ¿verdad? Da la vuelta hacia allá. O sea que la tensión aquí, V en RG, sigue siendo 0. Entonces, si usted hace una malla, aquí, ¿verdad? Si la tensión ahí es 0, es como que usted tenga aquí un corto. Esto está unido aquí, ¿verdad? Porque eso es tierra. Entonces, VGS, que tiene, voy a borrar aquí un poquillo porque hay mucha cosa ahí, me estorba. Ponemos eso de aquí. Me perdió el cursor. Ya apareció. La tensión aquí es la misma que está aquí, solo que al revés, ¿verdad? Este más está aquí, tocando el negativo, digamos, todo eso es un corto, ¿verdad? Aquí solo hay cables. Y el menos está aquí, entonces, y esta era VGS, ¿verdad? VGS. Entonces, VGS es lo mismo que la tensión V en RS, solo que al revés. VGS es igual a menos V en RS. Y V en RS por ley de Ohm es ID por RS. De ahí sale eso que está ahí. Una vez que tiene ese valor de VGS, como dice, se sustituye en la ecuación del dispositivo ahí. Y vámonos, de ahí saca ID. Y ahora sí, si necesita la tensión en RS, una vez que ya averiguó esa corriente, aplica la ley de Ohm. ¿Preguntas ahí en ese? Autopolarización. Vías o vallas, dicen los gringos, es polarización, ¿verdad? Entonces es autopolarización. Ok. El famosísimo, igual que en el BJT, polarización por divisor de tensión. Perdón. Recuerden que en el BJT nosotros teníamos que asumir un par de cosillas para aplicar el divisor de tensión, que fue algo que les costó mucho a ustedes al inicio ahí. Lo discutimos bastante. ¿Por qué podíamos aplicar el divisor de tensión? Si realmente usted aquí con R2 tiene algo en paralelo, que es todo lo que se vea de aquí para acá. Z sub I, que se vea de ahí para adentro. Teníamos que hacer un par de asunciones, que la corriente de base era muchísimo más pequeña que la corriente de colector, en el caso del BJT. Lo que me daba una impedancia ahí relativamente alta, que era beta veces R, relativamente alta en comparación con R2. Entonces, de hecho, en el libro aparece que usted primero debería hacer la comparación de que beta veces RE, en el caso de BJT, era mayor o igual a 10 veces R2, digamos, para poder hacer ese tipo de análisis por divisor de tensión, no tener que empezar por calcular corriente de base. Bueno, en este caso, como usted sabe que Z sub I en este caso es muy alta, dijimos que esa es una de las ventajas de los FETs, ¿verdad? Que tiene una altísima, en el orden de los megas, impedancia de entrada, o lo que es lo mismo, como es tan alta la corriente por aquí, ya sabemos que es igual a 0. Entonces, en este caso, el divisor de tensión sí se puede aplicar así, a ojos cerrados. Entonces, la tensión en R2, la tensión de aquí, que es el equivalente a la batería de VGS, EUGG, perdón, lo saca por divisor de tensión, ¿verdad? V en R2 es igual a V de D por R2 entre R1 más R2. Y una vez que tenga eso,
el resto del análisis es lo mismo. O sea, ya tiene la tensión que hay de aquí a aquí, hace una malla ahí, lo mete en la ecuación, calcula la corriente que baja por ahí, y una vez que tiene la corriente que baja por ahí, pues ya puede calcular U en RS y también U en RD. Básicamente en todos los circuitos usted lo primero que tiene que averiguar es UEGS, todos estos. Averiguar cuánto es UEGS. Una vez que tenga esto, ya el resto sale solito. Bueno, eso es lo que está aquí. Es exactamente lo mismo. Ya por la razón que yo le acabo de decir, ¿verdad? Que aquí está. Entonces usted puede separar eso como un divisor de tensión, como está aquí a la izquierda. Directamente. Calcula VG. Y ahora sí, hace la mallilla que está marcada ahí abajo. Esa que está aquí. VGS sería igual a VG menos la tensión en RS. La misma que aplicó en el circuito anterior. Voy a dejarlo ahí a la par. Sí, voy a dejarlo así. Y este es el análisis, el resto del análisis que le decía, que una vez que ya tiene la corriente esta y S, ahí todo lo demás se va. La tensión aquí en RS, que es lo mismo que VS, ya teniendo la corriente aplica ley de Ohm y el resto es aplicar una malla desde aquí arriba, de VD hasta tierra. VDS va a ser, estoy aquí, ¿verdad? VDS va a ser igual a esa batería menos esa corriente, como es la misma aquí en el drain que en el source, va a estar dándome tensión en ambas resistencias, RD y RS. Ya eso es puro CC. En cuanto a los MOSFET de empobrecimiento, como dice ahí, los MOSFET de empobrecimiento, los circuitos de polarización de los MOSFET de empobrecimiento son similares o los mismos que los que se usan para los FETs que acaba de ver, con la única diferencia, esto es importante aquí, de que aquí usted sí puede tener valores positivos y negativos de VGS, porque ya hemos visto que la curva característica cruza el eje vertical. Y con valores de corriente que pueden llegar a ser más grandes que IDSS. En ese caso ya IDSS no es la máxima, pero sí sigue siendo la corriente ID cuando VGS es igual a 0. Esa definición se mantiene. Esta ya la vio, también ya estuvimos. Aquí la diferencia en el caso de los MOSFET de enriquecimiento es la curva característica, que es otra totalmente
porque viene de otra ecuación. Esta es polarización por realimentación o retroalimentación. Básicamente, bueno, igual que en el de autopolarización, tiene la ventaja que solo utiliza una fuente de CD. Igual la corriente que ingresa por aquí va a ser igual a cero. O sea que la corriente que baja por aquí de esa fuente, cuando llegue aquí, por aquí no se viene nada, sino que toda va a seguir recta ahí por el dispositivo y llega a tierra. Y está ahí presente la resistencia, tiene que estar, porque si no, entonces el circuito, el dispositivo está abierto y no se llega a generar la tensión VGS necesaria para que conduzca. Entonces vea que aquí está exactamente lo mismo, y G es igual a 0 amperios. Por esa misma razón, V en RG es igual a 0 voltios en esa resistencia, ¿verdad? VDS, en este caso, ojo, esto es importantísimo, VDS va a ser igual a VGS. Casi me voy de cabeza aquí. La silla en la que estoy tiene un rodín medio pispireto y casi me voy de jupa. Voy a dejarle ahí un toquecito de esas dos para que las trate de ver usted o meditar. Esas dos ecuaciones. VDS es igual a VGS y ese VGS es exactamente igual, ley de Kirchhoff, a eso que está ahí. Ok, ya vio que esto efectivamente es correcto. VDS es lo mismo que VGS. Sí, profe. Básicamente este punto, ¿verdad? Aquí, VD, yo estoy midiendo desde aquí. Tengo una pata del multímetro aquí, digamos, y la otra en la tierra. Esa la dejo quieta. Poner el multímetro aquí o ponerlo en este punto o ponerlo en este punto es lo mismo. Y como no hay tensión en esa resistencia, entonces es como un corto, entonces es lo mismo que ponerlo aquí o aquí o aquí o aquí. Entonces VDS es lo mismo que VGS. En el Boylestad, y yo no sé cómo lo vio usted en activos, algunas veces las resoluciones de esos circuitos, del punto de operación, del punto Q, lo hacen en forma gráfica. Cómo lo haga usted, no importa. Mientras lo sepa hacer, ya sea que lo saque analíticamente en forma directa o que lo haga en forma gráfica, es cosa suya. Si lo va a hacer en forma gráfica, obviamente tiene que tratar de hacer no un esbozo, sino un gráfico, lo más a escala posible, ¿verdad? Para poder medir el punto de operación. En todo caso, ahí está la recta de carga que se interseca con la curva característica. La curva característica es esa, ¿verdad? Que es de la ecuación cuadrática que usted ya vio. Y obviamente la intersección es lo que se llama el punto de operación, el punto Q. Aquí va a estar VGS, el punto de operación. Y aquí está ID en el punto de operación. En un BJT se busca generalmente que ese punto, aquí, en la parte de tensión, esté en la mitad
de este valor. En el FED no necesariamente. En un BJT se busca que sea, ahí se llama USC, que sea USC medios. Aquí no necesariamente. Esto ya se los había mencionado. Está resumido en la tabla 7.1 de todas formas. Los cálculos para los dispositivos de canal P son los mismos, como dice ahí. Se utiliza de la misma forma, excepto que las polaridades de los voltajes y las corrientes están al revés. O, como está en amarillo, los gráficos son nada más de que agarre como que si le da vuelta al libro y los ve ahí a contraluz, están en espejo. Ya eso lo hemos mencionado la clase pasada también. Ok, entonces ahora sí sería bueno que tenga a la mano la tabla 7.1, donde vienen distintos tipos de circuitos de polarización, las ecuaciones, como dije, porque no son fórmulas, ecuaciones pertinentes a las cuales usted podría verlas para corroborar, digamos, pero no debería irse a ciegas de que, si ese circuito es este, entonces voy a aplicar esto como si fuera una fórmula. Si lo hace así, el día de mañana, cuando tenga que analizar un circuito, por sencillo que sea, y no tenga la tabla a la par, se jodió. Y realmente, como acabo de repetir, ¿verdad? Toda esta columna es ohm, bueno, el concepto de qué sé yo, que la corriente del gate es igual a cero y ley de voltaje de Kirchhoff. Todo eso sale de ahí. Y al principio, como le digo, usted va a necesitar estar viendo la grafiquilla, que esta que sale aquí, ahí dibujada, pero ya después se acostumbra y ya deja la tabla de lado. Sería bueno que tenga la tabla a la mano. Espere para ver, porque yo no recuerdo si quería hacer un ejercicio antes que ese. Tengo por aquí la mano. Bueno, no, hágase ese, no hay problema. Intente hacer ese. A ver cómo les va. Vea lo que anda buscando, ¿verdad? Anda buscando VD y VC. Sí, igual que les decía los de ayer, por ejemplo, hay uno de ustedes ahí que me mandó unos correos ahí, contándome que por un asunto laboral no iba a poder estar en vivo a todo color en la clase, para que le indicara ahí algunas cosillas, ¿verdad? Si necesita comunicarme algo de urgencia, está bien, mándeme un correo, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que hacer, pero también puede hacer copy-paste ahí en WhatsApp. Lo tengo generalmente abierto, que es el número de la oficina, y yo tengo el WhatsApp ligado a ese número. Obviamente no llame a ese número porque va a timbrar allá en el TEC. Lo que está ligado nada más con el WhatsApp. Por si algo urgente. ¿Cómo les fue? ¿O todavía no les ha terminado de ir? Doy un chancecito más. Sí, profe. Ok. ¿No podría decir que VD es igual a VC? No. De hecho, son distintos. Ok. Ok. ¿Y VC puede decir que es la tensión que queda en la resistencia de 1.6K? Perdón, es que le estaba respondiendo ahí en el chat a un compañero de ustedes. Y ahora sí. ¿Qué me decía, perdón?
que si VC se puede decir que es la tensión que cae en la resistencia 1.6. En la no, porque ahí está, en el medio de esas dos cosas está V colector emisor del transistor. Entonces no es cierto. Profe, ¿y la ID es la misma que la IC? Eso sí es correcto. Y D es lo mismo que hice, exacto. David, no, espérate, que se me hizo. Es que me escribieron 3 al mismo tiempo. Sí, David, no era para usted, perdón. Era para Julio. Julio Álvarez, más rápido por aquí. Sí, VD está bien, VC no está bien. Profe, para yo saber cuál VGS es correcto, digamos, si tengo las dos, me fijo en la gráfica, pero yo puedo decir que tiene que ser menor a VP. Al valor absoluto de VP, sí, correcto. Sí, tiene que estar entre VP y 0, digamos. Aquí, gracias. Ok. Profe, dan valores altos de voltaje. Como cuánto es alto para decirle si sí o si no. Como menos de 100, pero No, más. obviamente no va a dar un valor tan alto porque no va a dar más que la fuente, que es de 16 voltios. Jamás puede dar más que eso. Es decir, no tan alto. No, Julio, no da negativo. VC, V de colector, no da negativo, es positivo. No puede dar negativo por la sencilla razón de que la única forma de que dé negativo es que la corriente vaya para arriba. Y obviamente no es el caso. Regálame un toquecito para atender a un compañero de ustedes que tiene una pequeña emergencia ahí. Sí, es correcto, Irene. Esa es la respuesta. Lo primero es averiguar la tensión aquí, ¿verdad? V base, llamémosle. Y si lo hacemos por divisor de tensión, 16, para darle vuelta a esto que está medio torcido. 16 por 24K entre 24 más 82K. ¿Cuánto da eso? 3,62. 3.62 voltios. Correcto, Julio Álvarez, correcto, es lo que me preguntó. 3.62 voltios, más o menos. 622 voltios. Una vez que tenemos esa tensión, le restamos V base emisor, que es 0.7 voltios. Entonces, con eso tenemos aquí en esa resistencia 2.992 voltios. 3.62 menos 0.7 voltios da eso. Con eso aplicamos ley de Ohm y podemos encontrar corriente de emisor, ¿verdad? Que sería igual a 2.992 entre 1.6K. Y eso me da 1.8266 miliamperios. 1.8266 miliamperios. Esa corriente, como me preguntó alguien por ahí, es la misma que viene por aquí. Es la misma. O sea que yo sé que es la misma corriente ID. Entonces con eso puedo calcular V en RD. Que sería igual a 1.8266 milis por 2.7K. Y eso me da V en RD, que se me hizo 4.93 voltios. Y ahora sí, ya de ahí puedo calcular VD. VD va a ser igual a 16 voltios que hay arriba en la fuente, quitándole ese valor. 11.06. Esa es la primera
respuesta, digamos, que andamos buscando. Lo otro es agarrarla, vamos a hacerlo aquí para mantener el circuito ahí. Agarrar la ecuación de que ID es igual a I de SS. ¡Ay! Safis. Y de SS por 1 menos VGS entre VP al cuadrado. Ya tenemos ID, que es 1.8266 miliamperios. 1.8266 milis. Y de SS me la dan en el circuito, 12 miliamperios. 1 menos VGS entre VP, que es menos 6, y al cuadrado. Ahora sí, de aquí me salen dos valores de VGS. ¿De cuánto? Irene, que lo calculó bien por ahí. Menos 3.66 voltios y menos 8.34. Menos 8.34. ¿Y el otro, perdón? Menos 3.66. Menos 3.66, gracias. Profe, uno no puede asumir que VGS es VB. Otra vez que VGS es V base de emisor, ¿no? VGS es menos. No VGS, pero bueno, no, sí, el VGate sí es, digamos, VB. Ah, sí, el VGate, que sea igual a. No, el gate es V, lo que le. Ah, no, perdón, así. Sí, ese sí, ahora sí. Sí, VGate es lo mismo. Sí, porque la corriente que viene por aquí es 0. Sí, eso sí. Ok. VGS. Tenemos dos valores. Solo uno de esos dos valores es correcto. ¿Cómo sé yo cuál de los dos valores es correcto? Para eso tiene que ir a la gráfica. La grafiquilla, no voy a volver ahí arriba pero la grafiquilla era así. Aquí está IDSS y por aquí, este es el eje de V gate source. Precisamente esa. El valor máximo que estaba aquí era VP. VP vale menos 6 voltios. VGS nunca va a pasar de menos 6 voltios. O sea, este no es correcto. VGate source es menos 3.66. Y listo. Ahora si ya sabe cuál es ese valor, se tiene que ver de ahí que VC, esa fue la que les dije hace un rato, vea bien esta. Es básicamente lo mismo que el voltaje en la base menos V gate source. Atención aquí. Básicamente la misma tensión que aquí menos esa de ahí. Es una mallilla aquí. Ya V base lo teníamos, que era 3.66. VGS ya sabe que es este caso de ahí. Entonces de aquí llegamos a VC, que es lo que andamos buscando, y da más o menos 7.32 voltios. Esa es la respuesta. Diga, acérquese al micrófono, Eric, un poquitillo. La teoría dice que el VGS tiene que ser mayor al VP. ¿Correcto? Ok. ¿Eso es, digamos, siempre o solo para este tipo de transistor? Eso es, en este caso, para este tipo de dispositivo. Ajá.
Voy a irme hasta arriba porque ese era el primero. Aquí está. Este es el que está usando. Sí. Estamos usando. Y vea la gráfica. Ajá. Entonces, VGS, que es lo que está aquí en este eje, no puede superar el valor de VP. O ahí es menor. Teníamos dos respuestas. Sí, menor era, uno era menos, menos 3 algo. Esto era menos 6, en el caso del que estamos viendo, esto era menos 6. Y había dos valores, menos 3, no me acuerdo cuánto, y el otro era menos 8 algo. Entonces, obviamente este valor no es correcto. No. Pero ahí el VGS lo dice que es igual al VP. Ahí dice en la parte de abajo. Sí, es. Aquí en este punto, justo aquí, VGS es igual a VP, en este punto. No en el punto de operación, en este punto de la gráfica. Puede tener cualquier valor menor, VGS puede estar aquí, en cualquier punto desde aquí hasta 0. No puede pasar hacia la izquierda, no puede valer punto 1, punto 2, punto 3, porque la gráfica llega hasta ahí. Ok, solo en ese rango de mayor a VP y menor a 0. Exactamente, entre VP, que es un valor negativo, ¿verdad? Y 0. Ok. ¿Y el otro tipo de transistor, cómo me daría cuenta? Por el símbolo. Exactamente, por eso yo le decía, ojo al símbolo y vea la gráfica. Son 3 tipos nada más. Ese. Este otro. Vea el símbolo, que es distinto, y vea la gráfica, que es distinta. ¿Puede poner la solución otra vez ahora? Sí, voy para ahí. Ok, es por el simbolito, ¿verdad? El simbolito. Es por el símbolo, exacto. Y este otro tipo de gráfica. Vea el símbolo y vea la gráfica. En este caso sí pudo haber tenido valores positivos. En el caso que estamos analizando ahorita, no. Ese es el secreto. Vamos a poner la solución. ¡Ay! Se me corrió un número ahí. Démosle aquí, control Z, porque no sé dónde estaba. Okay. Ahí está. Profe, bueno, y en este ejercicio la clave fue decir que la corriente de emisor iba a ser la misma que la corriente del drain. Sí, esa es una clave de concepto, digamos. Sí. Agarre si puede. La próxima lo que vamos a hacer es, antes de pasar al capítulo 8, que es agarrar estos circuitos de polarización y ya meterlos en el dominio de SA, igual que hicimos con el BJT. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es hacer un par de ejercicillos ¿cómo se llama? De polarización. Revísese estos dos que hicimos hoy, revísese, tenga la tabla esa, si te uno a la mano, vea lo de las gráficas, practique. Y la próxima lo que hacemos es llegar a practicar. Voy a agarrar un par de ejemplos de examen generalmente, ¿verdad? Los pongo y los vamos desarrollando ahí. Por hoy estarían listos para la foto, entonces. Está bien, profe. Muchas gracias. Pura vida, estudien. Pura vida. Gracias, profe. Pura vidota. Gracias, profe. Ok, pura Bueno, vida, profe, gracias. pura vidota. Hasta luego, profe.